Es muy importante que tengamos un criterio bastante amplio cuando venimos a la palabra del Señor. Se asombra uno con todo lo que vamos encontrando, vamos descubriendo aquí en la palabra. Y muchas veces nosotros tenemos un concepto muy escueto, muy breve, muy cerrado, muy de cuatro paredes. Y encuadramos a Dios de una manera errónea. Lo encuadramos desde una perspectiva muy personal, muy nuestra. Y encerramos a Dios en esas cuatro paredes nuestras. Ese tiempo existencial en el que nos toca vivir, esa generación donde nos toca vivir, esas costumbres y tradiciones en las que nos tocó vivir, en la época que nos toca vivir, a veces bajo un esquema cultural muy limitado. Y buscamos entender a Dios desde nuestra propia perspectiva y a veces limitamos ese entendimiento porque está basado en nuestro yo y está basado en nuestras propias circunstancias y pareciera que fuera suficiente encuadrar a Dios a mi propia existencia. Y se nos olvida que Dios es desde siempre. Que yo nací unos cuantos años atrás, pero que años y años y siglos más atrás, Dios ya existía con un plan. Dios ya tenía hijos que lo han buscado en las generaciones previas. A veces nos limitamos demasiado y nuestros parámetros son el mundo actual para poder entender a Dios y nos equivocamos. Nos toca vivir en cierta época con cierta tecnología, con ciertos descubrimientos científicos, y a la par de ellos queremos formarnos una idea de quién es Dios. Creo que un concepto así es bastante limitado e incluso que es un concepto equivocado. Para entender a Dios hay que venir a su palabra y ver a Dios como está en su palabra y romper nuestra propia historia para ir a la historia de otros pueblos, a la historia de otras épocas, donde allí estaba Dios, donde allí se manifestó Dios, donde allí Dios le habló a muchos siervos para usarlos en su momento. Nosotros vivimos bajo esquemas democráticos, políticamente hablando, y se nos olvida que el Dios de la Biblia, no está limitado por esquemas democráticos. Estamos limitados bajo esquemas médicos actuales, bajo procedimientos rigurosos actuales de higiene, de vacunación, de prevención de enfermedades, pero bajo los esquemas que ahora se saben, que ahora se conocen. Y de pronto vamos a la Escritura y encontramos
pues hombres y mujeres, por ejemplo, reproduciendo bebés, pero no bajo los lineamientos y protocolos médicos actuales. Clínicas, supervisión médica periódica, las medicinas de hoy, la tecnología de hoy para ver los fetos, para ver al bebé y darle un seguimiento mes a mes. Lo que hoy se entiende, por ejemplo, por todas esas pues traumas posparto, por ejemplo, ¿no? Y vamos a la escritura y vemos cómo nacían los niños de una manera completamente diferente. Entonces, erramos cuando buscamos conocer a Dios, pero bajo nuestros esquemas que nos tocan vivir en nuestra generación. Y vamos a la Biblia y encontramos hombres en el campo, viviendo directamente del campo, relacionándose directamente con los animales del campo, con los árboles del campo. Y encontramos muchos pasajes muy que nos dan enseñanzas que ponen a temblar los conceptos sobre los cuales vivimos. Hoy se manejan muchos conceptos nuevos. La discriminación, por ejemplo. Y queremos entender a Dios bajo esquemas de no discriminación. Perdón. No vamos a entender a Dios así. Porque hay muchos pasajes bíblicos donde se pudiera afirmar que Dios discrimina. Entonces no podemos entender a Dios así. La forma de educar a los niños que Dios dice en su palabra no es la actual. La forma de llevar noviazgos actuales no aparecen en la Biblia. La forma de relacionarse hombre y mujer para ser marido y mujer, pues no aparece en la palabra del Señor. No existe el noviazgo en la Biblia. Entonces, así, en terrenos del amor, en terrenos de la mujer, por ejemplo, si queremos entender a Dios y su plan perfecto para las mujeres, y queremos entenderlo bajo la perspectiva actual, vamos a errar. Entonces, hay que estar con un criterio muy amplio, muy abierto, pero que sea el criterio bíblico. O sea, cuando vengamos a la Biblia, hay que estar preparados para romper todos los esquemas actuales, o todos los esquemas que en la generación que nos ha tocado vivir se tienen por correctos, por justos, por buenos. A mí me ha tocado vivir ahora en una generación donde pues se están haciendo leyes de muchas cosas que ofenden a Dios. Y estas leyes se están aprobando como que tales cosas son buenas. Y sin embargo, para Dios no lo son. ¿Quieres conocer a Dios? Rompe con todos los esquemas. Y ven a la Biblia. Y ahí encontrarás la verdad de cómo es el Señor. Estoy disfrutando una gordita así, de las que llamamos gorditas de azúcar. Yo no como
Yo no como azúcar y azúcar y azúcar y azúcar. Creo que es bastante peligroso. Vamos, creo que te daña tremendamente. De vez en cuando, sí, pero no soy muy constitucionario al respecto. Bien, capítulo 2 del libro de Deuteronomio. Luego volvimos y salimos al desierto, camino del Mar Rojo, como Jehová me había dicho, y rodeamos el monte de Seir por mucho tiempo. Y Jehová me habló diciendo: bastante habéis rodeado este monte, volveos al norte. Venimos a la Biblia y encontramos que muchas veces nos dice, nos confirma que Dios le habló a tal persona. Dios le habló, o Dios le mostró un sueño. Y eso lo vemos como normal. Bueno, en el tiempo presente ya no es normal, ya no es tan normal que Dios le hable directamente a una persona para darle algún mensaje, para algún propósito, definitivamente dentro del plan espiritual de Dios. Volveos al norte. Una instrucción de Dios. Que diéramos porque Dios nos estuviera hablando. Y manda al pueblo diciendo: pasando vosotros por el territorio de vuestros hermanos, los hijos de Esaú, que habitan en Seir, ellos tendrán miedo de vosotros, mas vosotros guardaos mucho. Van a pasar por un territorio. Ese territorio lo domina Esaú. Y ellos van a tener miedo. Pero ustedes guardaos mucho. No aprovechen. No se aprovechen de Esaú y todo su territorio. No os metáis con ellos, porque no os daré de su tierra ni aun lo que cubre la planta de un pie, como yo he dado por heredad a Esaú el monte de Seir. Aquí, por ejemplo, vemos que Dios describe que Él ama a su pueblo, pero que su pueblo no es el único. Que Él ahí tiene a Esaú y que le dio ese territorio a Esaú. Eso me encanta. Porque una de las cosas que nosotros a veces equivocamos es personalizar mucho a Dios. O sea, Dios es mío, no es de nadie más, no lo quiero compartir con nadie más. Es más, a mí Dios me habla. Es más, a mí Dios me bendice. Yo soy una hija muy especial para Dios. Y en parte está bien. Pero tomamos a veces una actitud de no querer compartir a ese Dios con los demás. Es más, déjame te lo voy a decir de esta manera. A veces creemos que nosotros somos los hijos de Dios tan especiales, tan especiales, tan especiales, que nada más a nosotros nos ama Dios. No es cierto. Y eso no es cierto. Que nada más Dios se goza con nosotros. Dios nos bendice únicamente a nosotros. A los demás no. No es cierto eso tampoco. Dios sí ama y bendice a los demás, aún a los que no le conocen. Entonces quitémonos ese pensamiento muy así, muy particular de querer acaparar a Dios. La iglesia no puede acaparar a Dios. Dios ama a todas las naciones.
Dios tiene misericordia de todas las naciones. Quiere bendecir a todos los hombres. Quiere rescatar a todos los hombres. Mira, a Esaú yo le di ese monte. Compraréis de ellos por dinero los alimentos y comeréis. También compraréis de ellos agua y beberéis. Pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto estos 40 años. Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. Y nada te ha faltado. Hermosa palabra. Todo este tiempo, aunque has pasado por desierto, nada te ha faltado. Pero no abuses de Esaú. Y si vas a necesitar comida ahí en su territorio, págala. Y si vas a necesitar bebida ahí en su territorio, págala. No abuses. Aplícalo con tus amigos, vecinos, familiares. Y nos alejamos del territorio de nuestros hermanos, los hijos de Esaú, que habitaban en Seir, por el camino de Arabá desde Elad y Esión Geber, y volvimos y tomamos el camino del desierto de Moab. Ahora, ya pasaron por Esaú, ahora van hacia Moab. Y Jehová me dijo, no molestes a Moab, ni te empeñes con ellos en guerra, porque no te daré posesión de su tierra, porque yo he dado a Ar por heredad a los hijos de Lot. Bueno, el Dios de toda la tierra, Él reparte la tierra como Él quiere. Yo vine el día de hoy acá a estas tierras apartadas, al bosque, a la montaña, y vengo con la intención de comprar una tierra. Me llamó el dueño para ofrecerme una tierra. Y orando a mi Señor, le recordaba a mi padre que Él es el dueño de toda la tierra y que si Él quiere, me dará un pedazo de tierra. Esto de las heredades de las tierras, pongámoslo siempre bajo la perspectiva de Dios y los planes de Dios. Porque el dueño de toda la tierra es el Señor y Él la reparte a quien Él quiere y como Él quiere. Y dice, no molestes a Moab. No lo molestes. Mira, ahí hay una tierra que yo le di a los hijos de Lot. Y ahí vamos siguiendo la secuencia histórico-geográfica. Y esta tierra es de Saúl, y esta yo se la di a los hijos de Lot. Los elamitas habitaron en ella antes, pueblo grande y numeroso y alto como los hijos de Anac. Aquí nos da más datos complementarios de estos primeros pueblos y las regiones donde habitaban. Por gigantes eran ellos tenidos también, como los hijos de Anac. Y los moabitas los llamaban emitas. Bueno, este tema de los gigantes aparece varias veces en la palabra del Señor y describe dónde estaban, dónde vivían y cómo se llamaban. Y en Seir habitaron antes los horeos, a los cuales echaron los hijos de Esaú, y los arrojaron de su presencia, y habitaron en lugar de ellos, como hizo Israel, en la tierra que les dio Jehová por posesión. Aquí hay un aspecto que vemos también, como todos estos movimientos de naciones estaban programados por Dios. Tal nación, tal pueblo, tal nación, tal territorio, tal nación y otra nación entran en guerra tantos años, tanto tiempo. Y todo eso siempre supervisado por Dios. Y nada de estas cosas se salen de un plan perfecto del Señor para toda la humanidad. Levantaos ahora y pasaos al arroyo de Sered, y pasaos al arroyo, y dice, y pasamos el arroyo de Sered,
Y los días que anduvimos de Cades Barnea hasta cuando pasamos el arroyo de Saret fueron 38 años. Esta otra cosa me maravilla. El contar del tiempo que tiene Dios, que es una contabilidad, en verdad, muy, muy diferente a como nosotros pesamos el tiempo. En la Biblia, de un versículo a otro, ya pasaron 400 años, ya pasaron 100 años. En este caso, 38 años, hasta que se acabó toda la generación de los hombres de guerra, de en medio del campamento, como Jehová les había jurado. Esta situación de la guerra está muy presente en todo el contexto bíblico. Está muy, muy presente. Las guerras son parte del plan de Dios. Están ahí. Y Dios está al tanto de todas esas situaciones que llevan a los pueblos a entrar en guerra. Dice: y también la mano de Jehová vino sobre ellos para destruirlos del medio del campamento hasta acabarlos. Y aconteció que después murieron todos los hombres de guerra de entre el pueblo. Un plan de Dios. Los hombres de guerra tenían que morir. ¿Por qué? Porque Dios había dado una palabra, que tales hombres no iban a entrar. La nueva generación sí iba a entrar a la tierra prometida. Entonces, detrás de todos esos movimientos de los pueblos, de las naciones, permanece un plan perfecto de Dios. Ninguna nación se sale del tiempo perfecto de Dios. Ninguna nación se sale del plan perfecto que Dios tiene. Yo quiero decirte que el plan que Dios tiene sobre tu vida es perfecto. Y que haremos bien en apegarnos a ese plan que Dios tiene para nosotros. Y aconteció que después que murieron todos los hombres de guerra de entre el pueblo, Jehová me habló diciendo: tú pasarás hoy el territorio de Moab a Ar. Y cuando te acerques a los hijos de Amón, no los molestes, ni contiendas con ellos, porque yo no te daré posesión de la tierra de los hijos de Amón, pues a los hijos de Lot la he dado por heredad. Me encanta esta expresión. A los hijos de Lot les he dado esta tierra por heredad. O sea, soy yo quien regalo la tierra. Y yo sé si la doy por 40 años, por 80 años, por 150 años, o la doy por un par de años. Me encanta ese versículo que dice: mía es toda la tierra. Mía es toda la tierra. Amén. El dueño del planeta es el Señor. Y detrás de todos los movimientos, de todas las intenciones, de todos los periodos de vida de cualquier persona, hay un plan de Dios, incluida la repartición de tierra. Por tierra de gigantes fue también ella tenida. Habitaron en ella gigantes en otro tiempo, a los cuales los amonitas llamaban somsomeos, pueblo grande y numeroso y alto, como los hijos de Anac, a los cuales Jehová destruyó delante de los amonitas. Aquí hay un dato tremendo. Dios destruyó a los hijos de Anac delante de los amonitas. O sea, Dios usó a los amonitas para destruir los pueblos de los hijos de Anac. Ahí está, detrás de los movimientos, detrás de la guerra. Lo podamos explicar o no, lo podamos entender o no, pero detrás de todos esos ataques entre naciones, guerras entre pueblos, por la razón que sea,
detrás de todo eso, se está cumpliendo el plan del Señor. Estos sucedieron a aquellos y habitaron en su lugar, como hizo Jehová con los hijos de Esaú que habitaban en Seir, delante de los cuales destruyó a los horeos, y ellos sucedieron a estos y habitaron en su lugar hasta hoy. Y a los sabeos que habitaban en aldeas hasta Gaza, los caftoreos que salieron de Caftor los destruyeron y habitaron en su lugar. Bueno, muchos eventos, muchos pueblos que, es más, algunos de ellos no los registra la historia, pero Dios los cita en su palabra. Y las cosas de los pueblos han sido así, como está escrito. Dice: levantaos, salid y pasad el arroyo de Amón. He aquí, he entregado en tu mano a Sehón, rey de Hesbón, amorreo, y a su tierra. Comienza a tomar posesión de ella y entra en guerra con él. Ahí está Dios con un plan. Entra en guerra con él. O sea, no tengas miedo. Entra en guerra con él. Pelea. Un cuestionamiento como este, ¿no te parece que se presta para que personas discutan o pongan en duda la justicia de Dios, el amor de Dios, que Dios es bueno? La misericordia de Dios la quieren poner en duda con versículos como este, ¿verdad? Comienza a tomar posesión de esa tierra y entra en guerra con él. O sea, fíjate, yo te estoy dando esa tierra, es tuya, pero ahorita está ocupada. Ve, entra en guerra con ese pueblo porque yo te estoy dando esa heredad. ¿Por qué Dios obra así? Es como muy extraño. Sin embargo, así obra el Señor. Si te lo traduzco a ti, bueno, a veces Dios tiene grandes y hermosas bendiciones para nosotros y tenemos que entrar en guerra para arrebatar aquello que Dios nos ha dado. Entonces, los hijos de Dios tenemos que ser guerreros, tenemos que ser osados, atrevidos, valientes, y tenemos que entender que a Dios le gusta la guerra, que a Dios le gusta la guerra, y que detrás de esa guerra hay propósitos de Dios, tanto para ti como para la otra nación. Hoy comenzaré a poner tu temor y tu espanto sobre los pueblos, debajo de todo el cielo, los cuales oirán tu fama y temblarán y se angustiarán delante de ti. Dios pone temor y espanto en nuestros enemigos. Dios pone temor y pone espanto entre los pueblos. Y cuando quiere llevarte a ti por tales lugares, o darte parte de esa herencia, o tiene para ti aquellas tierras, Dios quiere que nosotros entremos en guerra con todos los enemigos, todos los adversarios que vengan contra ti para oponerse al plan de Dios, al plan que Dios tiene sobre tu vida. Hoy comenzaré a poner tu temor y tu espanto sobre los pueblos debajo de todo el cielo, los cuales oirán tu fama y temblarán y se angustiarán delante de ti.
tratemos de caminar con Dios. Asegurémonos de que amamos sus caminos, que amamos sus mandamientos, que queremos guardar sus mandamientos y tomarlos por norma de vida. Y si nosotros vivimos bajo esa firmeza espiritual, entonces nos vamos a dar cuenta de que Dios peleará nuestras guerras, nuestras victorias. Él está ahí, detrás de esas luchas espirituales. Y tenemos que tomar las armas espirituales y en el nombre del Señor conquistar pueblos, conquistar naciones. Y crecerá tu fama. Y crecerá tu fama. Y esa fama, que es una fama buena, que se sabe que a ti te habla Dios, se sabe que eres mujer de oración, se sabe que el poder de Dios se manifiesta a través de ti, se sabe que cuando hablas, la tierra tiembla, porque hablas con autoridad en el nombre del Señor. Se va a conocer tu fama y muchos tendrán miedo de ti. Pero no hay que enorgullecerse, sino alabar al Señor, ese Dios de la Biblia, ese Dios que nos enseña a veces muchas cosas difíciles de entender si no rompemos nuestros esquemas de pensamiento, nuestros esquemas de tradiciones y cultura, nuestros esquemas geográficos e históricos o generacionales. Si queremos conocer a Dios, rompamos toda estructura y vayamos a la palabra del Señor. Y allí nos va a hablar Dios. Y allí vamos a encontrar al verdadero Dios. Y sí, nos vamos a llevar tremendas sorpresas cuando venimos a su palabra. Porque allí está la verdad de cómo es Dios, quién es Dios y cómo debe ser esa relación entre el Padre que está en los cielos y cada uno de nosotros, sus hijos, que le amamos y que buscamos para Él toda la honra y toda la gloria, porque a Él le pertenece por los siglos de los siglos. El reto es romper esquemas para poder entender a Dios. Entramos a un mundo de locura, a un mundo fascinante, a un mundo de sorpresas, cuando queremos conocer a Dios. Un Dios guerrero, un Dios que quiere que tú sepas pelear las guerras espirituales. Y llegado a algún momento, atención, guerras naturales, ahí entran en cuestionamiento muchas cosas. Por ejemplo, yo no puedo entrar a la guerra porque yo no puedo matar, porque ahí la Biblia dice, Dios dijo en los mandamientos, no matarás. Sin embargo, cuando vamos a la Escritura, vemos que pues a Dios sí le gusta que participemos en guerra, incluso que podamos matar. Él mismo ordenó, lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Cuando ordena que vayan y maten a hombres, mujeres y niños de aquel pueblo. Entonces, si queremos entender a Dios ahora bajo los esquemas actuales de que en muchos países, por ejemplo, no se acepta la pena de muerte. Pero vamos a la palabra del Señor y encontramos que Dios es el que puso la pena de muerte. Y Dios es el que dice, en este caso así, 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 la persona debe morir. Mátenlo. Entonces tenemos que
ser muy maduros y muy flexibles para poder, déjame decirlo así, cuando encontramos principios, mandamientos, cuando encontramos ordenanzas del Señor, versículos que chocan contra nuestro entendimiento, que chocan contra lo que nosotros tenemos por verdadero y por justo. Porque en la generación que nos tocó vivir, porque con el pensamiento actual, pareciera que Dios y su Biblia van quedando retrasados. Pareciera. Pero no es así. La palabra de Dios está basada en los más perfectos principios de verdad y de justicia. El Dios de la Biblia te sorprenderá. Así es que quitémonos esas estructuras con las cuales nosotros hemos crecido, creído, y con ellos hemos formado un cierto concepto de Dios. Vayamos mejor a la Escritura y vamos a ser tremendamente confrontados, tremendamente sorprendidos. Pero el Dios de la Biblia, ese es el verdadero Dios. Mientras tanto, pues, gocémonos en Él, y gracias al Señor por permitirme darle continuidad a estos 7 capítulos de oro del libro de Deuteronomio. Amén.